contarnos su experiencia en las Malvinas. Primera pregunta, ¿por qué entró usted al ejército? De chico siempre me contaba mi madre cuando tenía 3 años, subí un micro y había un militar eh, en el micro y le agarré la gorra y no la me quería desprender. Y luego soy el único en la familia, es decir, en toda mi familia, que abrazó la carrera de las armas. ¿Por qué lo hice? Sentí la inclinación. Claro, por gusto, más o menos. Exacto, sentí la inclinación. Y bueno, es la vocación que cada uno tiene. Si me preguntas si estoy arrepentido, no, no estoy arrepentido, al contrario. Me siento orgulloso de haber elegido esa carrera. Siguiente pregunta. ¿Cómo se sintió usted al saber que iba a combatir en Malvinas? Eh, el día 2 de abril, como todos los argentinos, nos enteramos con gran alegría que habíamos recuperado las Malvinas. Eso era un día viernes. El día domingo 4 de abril me asignaron un destino de movilización, que era el Regimiento 8 de Infantería en Comodoro Rivadavia, que ya estaba en Malvinas, así que yo ya sabía que tenía que ir. El día 7 de abril partí a Comodoro Rivadavia. Y yo ya sabía que tenía que ir a Malvinas y sabía que era muy probable que tuviera que combatir. Y mi preocupación era porque mi señora estaba embarazada y no les podía decir verdaderamente que mi regimiento iba a Malvinas. Claro. O sea, yo ya iba comprometido, y sabía que era muy probable que tuviera que combatir. Claro. ¿Qué cargo ocupaba usted y qué era lo que hacía en Malvinas? Bueno, yo era capitán, me habían asignado una compañía. Una compañía tiene aproximadamente entre 180 y 200 hombres. Y tenía una posición asignada dentro de la posición de defensa. Consecuentemente, es decir, dentro de la posición de defensa, cuida no solo lo que podía venir del mar, que era una invasión marítima, sino también lo que nos podía atacar desde la espalda por tierra. O sea que estamos los 360 grados en la posición de defensa. En esa posición de defensa yo tenía un sector asignado con mi compañía. ¿Cómo vivió las primeras días de Malvinas, los primeros días de Malvinas? Bueno, los primeros días de Malvinas yo llegué en un avión de Aerolíneas Argentinas y verdaderamente era una gran emoción poder pisar el suelo de Malvinas. Con el tiempo uno se da cuenta de que debe estar mentalmente preparado para afrontar estas circunstancias. Y uno tiene que saber que si uno siente miedo, que muchas veces uno lo siente miedo, ese miedo tiene que ser disimulado. Porque sus hombres no lo pueden ver un jefe que transmita miedo. El jefe tiene que ser un estímulo para que esos soldados puedan llegar a combatir y combatan bien. Claro, no, para que el enemigo no piense que son... El enemigo no estaba, el enemigo lo teníamos lejos. Los soldados, de acuerdo a tu actitud, era cómo iban a actuar frente a ese enemigo. Claro. ¿Cómo fue? ¿Fue alguna vez prisionero? Sí, fui prisionero. Estuve un mes de prisionero de guerra. ¿Qué se sintió ser, digamos, prisionero? Estar prisionero de guerra verdaderamente lo que da paso a ser prisionero de guerra no es el ser prisionero de guerra. Lo que da paso y es lo peor que puede haber para un militar es rendirse. Si uno toda su vida
y más si está representando al país, no quiere fracasar. Y el habernos tenido que rendir era un fracaso. Consecuentemente, sentí una gran vergüenza. Por más que mucha gente nos decía, bueno, ustedes se rindieron, entonces consecuentemente están más cerca de volver a su casa. Pero esa vergüenza aún hasta el día de hoy la siento, si bien sé que no podía haber hecho mejor las cosas. ¿Mantiene vínculo con sus soldados? Mantengo vínculos con mis soldados. Es decir, tenía un soldado que vive en Córdoba y ellos no sé cómo salieron y entraron en contacto conmigo, y con ellos mantengo contacto, sobre todo los días 2 de abril nos saludamos, y esporádicamente cuando él siempre me dice, mi capitán, todavía sé que estoy atado a usted, y dice, y no sabe los recuerdos que tengo de lo que conviví con usted. Claro. Sí, y cuéntenos cómo fue cuando volvió de Malvinas y se reencontró con su familia. Bueno, yo me había ido de casa el 7 de abril. La última vez que entré en contacto con mi familia fue el 28 de abril. Entré por radio desde Malvinas. Y después perdí todo contacto. Y cuando yo volví el 14 de julio, es decir, tengamos en cuenta que el día 14 de junio fue la rendición y un mes estuve de prisionero de guerra. Como yo sabía que mi señora esperaba tener familia a mediados de julio, entonces yo permanentemente rezaba y trataba de averiguar si había alguna noticia de mi señora ante las autoridades de la Cruz Roja, pero indudablemente nunca pude entrar en contacto con mi familia. Y el 14 de julio, cuando venía en el avión, que da la casualidad que justo el avión era un oficial el cual le conocía, el piloto, y entonces me permitió entrar desde el avión a la torre de control de Campo de Mayo, y de esa torre de control entré en contacto con mi suegra, y mi suegra me avisó que hacía 19 días que había nacido mi hija, es decir, mi hija nació 8 mesinas. Claro. Y bueno, verdaderamente mi mujer me dice que vino otro hombre y bueno, había perdido 18 kilos en Malvinas. Y sentía un cohete en esa época y salía disparando, es decir, alerta roja, decía, es decir, bueno, el tiempo va mitigando todas las cosas y el tiempo va enseñando, pero era muy difícil, es decir, uno cuando vuelve así, después de tanto tiempo y de haber pasado, es otra persona. Es otra persona y toca a la familia con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando en los momentos más graves el hombre siempre recurre a dos personas, a Dios y a la familia. Son los dos entes que uno los tiene permanentemente. Es decir, en los momentos graves uno siempre tiene un segundo para despedirse de la familia. ¿Qué es lo que a mí me pasaba cuando tuve esos momentos graves así de peligro? Siempre decía, bueno, mis hijos, a mi señora, a mis hijos, sepan que traté de hacer lo mejor posible. Es decir, yo sabía, incluso mi señora tiene unas cartas, en la cual los tiene guardadas, y yo no sé, por principio no los quiero agarrar, pero sé que más o menos si yo me despedía de mi familia, decía, sepan que si yo vuelvo voy a volver con honor, pero si tengo que morir voy a morir con honor. Ese era mi lema. Así que
muchas gracias No, por favor. por su tiempo. Bueno, y espero haberles sido útiles. No, de gran utilidad.